buenas noches. Nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, donde se están exhibiendo las fotografías de Graciela Iturbide. Esta destacada fotógrafa continúa las tradiciones artísticas del Renacimiento mexicano, una de las contribuciones al arte más importantes de las Américas del siglo XX. ¿Crees que tus fotos, algunas personas han dicho que son surrealistas? ¿Qué opinas de eso? Es difícil porque siempre el fotógrafo trata de documentar, pero trata también de hacer poesía o de hacer algo fuerte. Siempre está mezclada la realidad, como quién está atrás del fotógrafo. O sea, si en un momento dado yo, digamos, salgo a una zona indígena y estoy triste, obviamente que la tristeza se va a reflejar en mi obra o al contrario. O sea, yo siento que la fotografía no es totalmente subjetiva, ¿no? Ahora, se dice que México es un país surrealista. Desde el concepto europeo, lo quiero aclarar, ¿no? Para André Breton, México es un país surrealista. Para nosotros los mexicanos es muy normal lo que sucede. Entonces, quizá al yo documentar toda esta parte poética de los indígenas, bueno, en algún momento quizá esté esta parte surrealista de la que hablaba André Breton. Has escogido justamente documentar los zapotecas. ¿Por qué estas personas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ofrecen ellos que te atrae tanto? Cuando yo voy a Juchitán y existe este matriarcado y la mujer es la que lleva el comercio, es la que administra incluso la casa, pero económicamente, yo al estar cerca de todas estas mujeres, me es más fácil por ser mujer y de alguna manera si me permite estar con ellas en el mercado, ir a las fiestas con ellas, son mis amigas. Yo primero llego como fotógrafa a trabajar y con el tiempo me voy convirtiendo también en amiga, ¿no? En una gente que ya participa aún con la cámara de todas sus festividades. Entonces, me parecía mucho más fácil estar cerca de la mujer, pero en el caso especial de Juchitán me interesaba especialmente fotografiar a la mujer. Has documentado varios aspectos en México de los indígenas y también en los Estados Unidos. Tienes algunas fotografías justamente en esta colección de los mexicoamericanos que viven en East LA. Me interesaba saber qué pasa con el inmigrante, cómo cruza la frontera y qué pasa una vez que nace en Estados Unidos. Y bueno, fue muy interesante porque son comunidades marginadas por la sociedad norteamericana. Bueno, son comunidades donde es fuerte la vida que llevan. Pero tuve la oportunidad de entrar con estas mujeres que incluso son sordomudas, sobre todo las que están en estas fotografías, ¿no? Era muy interesante porque eran mujeres cholas, sordomudas, entonces era como mucha marginación dentro de este grupo que yo iba a trabajar. Y bueno, la verdad que fueron gentes muy amables conmigo. Tuve oportunidad de poder entrar a sus vidas porque me dejaron fotografiarlas con los niños, que por cierto son así como madres muy, muy cariñosas, muy... Entonces fue una experiencia muy linda, ¿no? Has dicho en un libro que en los seres humanos busco descubrir mi propia nostalgia. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, lo que te decía hace un momento, que la fotografía es muy subjetiva. Uno va a fotografiar, yo voy a fotografiar los zapotecas, voy a fotografiar los seris, pero también estoy yo, ¿no? Están mis sueños, está la tristeza de lo que yo te hablaba, está también... La fotografía es una forma de vida, ¿no? En cuanto a que tus sueños, tus nostalgias, las ganas que tienes de vivir, todo se está reflejando. La fotografía es un espejo de ti misma, ¿no? Donde tú estás de alguna manera robándote el mundo, ¿no? Pero también estás dejando impreso lo que a ti te pasa, ¿no? Estás buscándote a ti misma incluso. Para mí es un espejo. No es nada más la parte esta antropológica, que es muy interesante, o la parte poética, digamos, que pudiera haber en algunos fotógrafos, o la parte cruel. Es como un espejo donde uno se está buscando constantemente y donde estos sueños, esta nostalgia está. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Bueno, me gusta mucho lo que hago. Me entusiasma mucho trabajar en mi país y en la fotografía, me encanta. Y yo creo que uno siempre que siente que le falta todavía mucho por hacer, ¿no? Entonces siento que estoy en un camino que me falta todavía mucho por recorrer,
Y bueno, tengo mucha ilusión de seguir fotografiando y seguir aprendiendo no nada más de la cultura de mi país, de otras culturas del mundo que me gustaría mucho también aprender, de Latinoamérica sobre todo. Me gustaría que las imágenes que yo hago dejen un recuerdo en el que las ve de lo que es el hombre, pero desde el punto de vista de la dignidad y de la poesía. Me encantaría de esa manera.